Luis Gerardo, bienvenido a 35 milímetros, un espacio de cine, series, conversación alrededor de este mundo. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muy contento, María Camila, qué gusto conocerte al fin y muy contento de estar en shock, Oye, totalmente en shock. estábamos hablando porque ya llevamos un tiempito intentando coordinar este espacio porque Sí, tú vives en México. Voy a hacer una introducción de quién es Luis Gerardo. Aquí la tengo escrita para que no se me pase nada. Eres de México, eres director musical, letrista y actor de doblaje. Estoy correcto ahí. Has trabajado en producciones como Moana en el 2016, 2017 La Bella y la Bestia y Coco, en el 2018 El Regreso de Mary Poppins, en el 2019 El Rey León, en el 2019 Aladdin, también Toy Story y una película de Disney que resuena mucho con nosotros, que es Encanto en el ay, preciosa. 22, todo esto en la parte de adaptación musical. Actualmente Luis Gerardo es director musical de Disney para los doblajes musicales en español latino, ¿correcto? Sí, voy a hacer un par de precisiones Por porque ya sabes favor. que en este mundo es importante. De todos esos proyectos que mencionas, comencé, por ejemplo, en Moana, comencé yo cantando parte de los coros. Y de ahí, dependiendo de en qué producción nos refiramos, o hice dirección de coros. Por ejemplo, mi primera dirección fue en Aladdin, justamente, ¿no? Preciosa película, muy retadora. Y después comencé a hacer las adaptaciones, por ejemplo, Todo Encanto, las adaptaciones son de este lado, gracias. Y en otras películas sí he podido hacer ambas cosas, dirección musical, adaptación, a veces también muy en coordinación con otra muy querida directora que se llama Gaby Cárdenas y dependiendo del proyecto. Pero sí, muchas gracias. Justo. Oye, precisamente mi siguiente pregunta era, que la hablábamos fuera de cámara, ¿cómo hace una persona? Hablábamos, digamos, si a mí me dicen Disney, Netflix, Google, son nombres que son muy grandes que uno a veces ve como por allá, ¿sí me entiendes? Yo me Sí, acuerdo la sí, primera sí, vez que sí, sí. fui a la oficina de Google acá en Colombia y yo decía, ¿sabes cómo son cosas que uno siempre ha visto Wow. muy lejanas, Ajá, ¿no? ajá, ajá. ¿Cómo hace? Yo quiero saber este recorrido en tu vida, también me imagino este mundo del doblaje, ¿no? Porque generalmente hablamos de quiero ser artista, quiero cantar Sí, o sí, sí. quiero ser actor o quiero ser incluso la parte del doblaje de voces solamente, pero el doblaje musical, ¿cómo hiciste para llegar allá y por qué doblaje musical? Ok, ok, Cuéntame te cuento. toda tu vida, Te cuento. Y prácticamente. no te olvides de contarme después la historia de Google, me parece fantástica e interesantísima. Mira, el doblaje musical llegó a mi vida un poquito después, o sea, no hace mucho tiempo en realidad. Yo tengo pocos años, de hecho pocos, en el doblaje musical. Mucho menos que muchos de mis colegas. Yo a lo mejor tendré unos 8 años por ahí. Y yo lo que hice fue que desde antes ya hacía direcciones musicales para diferentes eventos en vivo. Yo soy director de orquesta, pues es mi carrera y he hecho muchas cosas en ese sentido del lado de las orquestas sinfónicas y del lado de los coros, por ejemplo. Y entonces en algún momento, trabajando con un productor muy querido, llegué a trabajar en una de las producciones de Disney. No sé si te acuerdas que hubo en Latinoamérica esta serie fantástica de High School Musical y Claro, que claro, hicieron la recuerdo. una Sí, sí, versión sí. latinoamericana, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro vinieron acá y estuvieron en Argentina y tal. Y entonces esa serie cuando terminó la producción televisiva, todos los chicos hicieron una serie de conciertos para los cuales yo fui el director vocal, en muchos de ellos. Y el ejecutivo de Disney que se encargaba de eso, la muy muy querida y siempre admirada Berenice Esquivel, estaba a cargo de ellos. Y sucede que nos conocíamos por el lado más bien de la música, porque ella es cantante profesional y yo había estudiado también el lado clásico de la música. Y nos conocíamos de alguna otra cosa, me parece que en una producción ¿qué habrá sido? Carmen, de Bizet. Cantamos juntos en una producción de Carmen. Ya está. Y entonces nos reencontramos en esta producción de High High School School Musical. Musical. Oye, ¿qué tal? Mira, fantástico. Y de allí ella pasa a ser ejecutiva en Character Voices, ¿no? Y de ahí es que tengo yo la oportunidad de comenzar a hacer algo.
tengo que decir que fui muy afortunado, porque, ustedes no lo saben, pero mi primer dirección musical fue, justo como te contaba, en Aladino. Entonces, lo primero que hice en doblaje fue a una escala grande, ¿no? En un proyecto muy, muy lindo y muy retador. Pero ya había yo hecho muchas cosas de dirección previamente, mucho más complejas. Entonces, a nivel técnico no fue mayor reto, pero el lenguaje del doblaje sí que tiene otros retos, ¿no? Y así llegué al doblaje. Pero antecitos de, por ejemplo, Aladdin, lo que me contabas me parece interesante también. Hacías coros en otras películas, por ejemplo, en Sí, Moana hiciste coros. exacto. ¿Y cómo funciona? Dividamos un poquito eso. Primero Sí, hablemos eso, ok. como el mundo de los coros y eso, como fue, por ejemplo, en Moana. El mundo del doblaje musical tiene en sus talentos, yo lo definiría en 3 secciones. Una, los cantantes que graban coros, por ejemplo, que son cantantes de sesión, los cantantes que también actúan, ¿sí? Y los actores que cantan, ¿no? Y por Ok. supuesto que están los que son cantantes y actores, que son normalmente los que pueden llegar a ser, no sé, una princesa o algún personaje muy, Un muy rol más principal, más protagónico. protagónico, Exacto. ¿no? Entonces yo no sabía prácticamente nada del doblaje y entré a cantar como músico de sesión, como cantante de sesión, a las grabaciones de los coros. Y es una experiencia muy bonita porque en ese momento además se grababa todo al mismo tiempo, entonces éramos 8 cantantes, 12 cantantes en la cabina, ¿no? Y nos iban diciendo con toda precisión qué se grababa, en qué momento. En ese momento, no sé si tú sabes que en el doblaje lo que pasa es que no hay un ensayo previo, que eso es normalmente es un shock. Mira, es un shock para el músico de sesión, para el músico en general que no está acostumbrado a ese tipo de exigencia. Normalmente uno llega pues con algún ensayo, uno llega habiendo leído algo de la música, entendiendo qué es lo que uno va a hacer, pero no en el caso del doblaje. Uno llega a la sala de doblaje y uno dice, perfecto, incluso como actor, aquí está tu hojita con tu letra, escucha, qué tal, registra la voz, registra bien, como escuchas bien, perfecto, bueno, escucha una frase o escucha un poquito más para que veas el carácter de la voz, tiene esta edad, tiene esas características vocales, tiene este rango, ¿no? Ok, bueno, adelante, ¿no? Graba, ¿no? Así suena el inicio, ok, grábalo, de una. ¿Y cuántas tomas son? ¿Uno se puede equivocar? ¿O de entrada yo? Normalmente los muy buenos actores y los muy buenos cantantes lo hacen en muy pocas tomas, sino que en una sería el reto. Pero no, normalmente se toman más. Más al inicio. Yo como director normalmente pido algunos minutos para encontrar el color correcto, para encontrar la posición del micrófono correcta, para que todo esté en su lugar antes de ya grabar en forma. Pero lo normal es que sea de una. Ok, lo escuchas y lo pones y ya, así se va toda la película. Toda la película. Los que son muy buenos pueden hacer muchísimos loops por minuto, yo qué sé. Hagamos como para hablar de esas 3 cosas que me contaste que tiene el doblaje musical y Ajá. también como poder mirar parte por parte. Cojamos como ejemplo Encanto y Ok. cómo fue tener ese proyecto y, o sea, explícame todo. Te entregan, te dicen, mira, este es Encanto, te mandamos el link, míratela en inglés y por favor, dánosla en español. Ok, perfecto. También, entonces quiero saber, dentro de eso también, tú estás presente en cómo se escogen las voces principales para saber quién es, por ejemplo, en este sé que estaba Olga Lucía Vives, que Sí. estaba Isabel Garcés, si estás presente en eso también. Y por último, hablar de lo que hablábamos fuera de cámara, que es como esa adaptación cultural también, porque pues esto es Encanto es en Colombia, por ejemplo, entonces claro, nosotros viéndolo acá tiene que haber como concordancia, si esa es la palabra, entre nuestra cultura y lo que estamos viendo, porque si no sería como un engaño entre comillas, ¿no? Estamos hablando de una película colombiana, ¿por qué están diciendo esto si nosotros no usamos esta palabra? Un montón de retos. Entonces empecemos desde el principio. Ok. Te entregan Encanto y ¿qué pasa? Qué emoción. Voy a intentar hacer una jornada, ¿no? Un pequeño camino, un pequeño andar. Por favor, ¿Sí? y si te interrumpo me perdonas, No, porque tengo muchas preguntas. por favor. Estoy aquí para ti. Nosotros y colegas, por favor, si de repente
digo alguna burrada, me avientan algo al televisor. Disney, pongamos el ejemplo de Disney. Disney tiene una película y entonces Disney tiene unas entidades externas, que serían los vendors, ¿no? Y ellos a su vez están como coordinados por el área o en relación con el área de Character Voices. Ese área lo que hace es encargarse del doblaje de las películas a los idiomas de todo el mundo, ¿sí? Y hay encargados por región. Nosotros tenemos en México y en Argentina los encargados de toda Latinoamérica, porque somos toda una sola región. Separados, digamos, de Brasil, ¿no? Que tiene otro idioma. Muy bien. Ellos tienen estudios repartidos en Latinoamérica que ya están autorizados por Disney, que pasaron una serie de protocolos y es a ellos a los que se les asignan los proyectos. La serie tal, la serie tal, la serie de, no sé, Monster Inc., la serie yo qué sé, la película Peter Pan, tú haces Pinocho, tú haces Encanto, tú haces Ay Diosito Santo, ya le pegué. Y entonces el estudio recibe el material. Y con material me refiero al script, a la película. Uno pensaría que terminada, ¿no? Pero no. ¿No? Una idea. Una idea de la película, una carta creativa y una película normalmente en un preliminar ya muy bien hecho, ¿no? Muy terminado, pero no siempre terminada la película, ¿no? Casi nunca terminada la película. Muchachos. Entonces lo que pasa es que Disney, en este caso Character Voices, dice, ok, esta es la película, muy bien, se la doy a este estudio, pero estudio, lo que yo quiero es que tú contrates a este director, esta directora, este adaptador, esta adaptadora para la película. O sea, Disney te manda la película y la orden de quién quiere que trabaje en la película. Se la manda al estudio y le dice al estudio, mi director, mi directora va a hacer esto, este director, porque somos varios, ¿no? Entonces, ya que asigna el talento, es labor del director, digamos, recibir, hacer una planeación de calendario y demás, lo hace la logística del estudio, la directora se unen a esa logística y lo primero que pasa es comenzar el proceso de selección de voces. Te interrumpo. Ahí hablábamos de que hay varios directores, porque lo que tú me contabas es, está el director musical para el doblaje en la parte musical, pero está el director de script, como digo, de diálogo. Sí. Entonces ahí se juntan para la decisión de quién va a hacer. Exacto. Normalmente rige mucho cuando es una película musical, que es lo que yo hago. Hay muchas películas que no me tocan porque no tienen elementos cantados o musicales fuertes, pero cuando la película es musical, lo normal es que se privilegie que la voz que va a hacer cierto personaje pueda cantar lo que se requiere que cante, ¿no? Porque, y que pueda, por supuesto, actuar lo suficiente, pero principalmente que lo pueda cantar, ¿no? Porque es más difícil hacer que un actor cante a que un cantante actúe. Perfecto, ¿no? Sí. Cuando se trata de un personaje principal, la sirenita, ¿no? Ella tiene que actuar y tiene que cantar, ya, ¿no? Pero en un personaje que canta más, ¿no? Que es más fuerte la parte cantada, se privilegia eso por sobre su capacidad actoral, normalmente, ¿no? Okay. Porque los directores, tomándose un poco más de tiempo, los directores de diálogo, las directoras de diálogo, logran sacar cosas que nosotros como directores musicales no lograríamos hacer que cante el actor en una sesión. Okay. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa con Encanto? ¿Se sientan? Entonces, llega una película como Encanto, se seleccionan o se proponen voces, ¿no? Cuando es una película tan emblemática, tan importante, todos los personajes normalmente van a aprobación. Lo normal es que se hagan por los personajes principales una terna, digamos, de selección. Se seleccionan a 3 voces que lo pueden hacer, se les hacen pruebas, ¿no? Las pruebas de Encanto además fueron eternas, y se mandan a aprobación. ¿Y aprobación es mandarlas a Disney? Aprobación es mandarlas a Disney Character Voices, que hace una preaprobación y las manda a Estados Unidos. O sea, es todo un proceso de mire. Exacto. O sea, ¿cuánto se demora, por ejemplo, ese proceso de escoger a los actores principales?
En Encanto, por ejemplo, ¿cuánto nos demoramos? Yo pienso que han de haber tardado, este proceso lo hizo mucho más la directora vocal Gaby Cárdenas, pero yo pienso que por lo menos tardó un mes. Siempre sí. Yo pienso que sí, por lo menos tardó un mes. Me parecería algo más o menos normal. Entre que llegue el material y se empiezan a hacer las propuestas. Mira, nada más de las grabaciones de las pruebas, ya no digas tú las aprobaciones. Las grabaciones de las pruebas han de haber sido por lo menos 15 días. Grabar las pruebas. Las pruebas, pero entonces para ese momento, pregunta, ¿tú ya habías hecho la traducción de las canciones? No. No, todavía no para nada, no para nada. Lo que llega normalmente es... o sea, ¿las cantan en inglés? ¿Las pruebas eran en no, inglés? hago unas letras provisionales Ok. para las pruebas, que no son definitivas, ¿no? Muchas veces, si todo sale bien, se acercan a las adaptaciones finales, pero no. Hago unas letras para las pruebas especialmente, se cantan en español, se mandan y mientras el proceso continúa de la logística y demás, se empiezan a hacer las adaptaciones. Unas adaptaciones normalmente deben tomar, me parece que alrededor del mes, ¿no? Han llegado a tomar menos, estas tomaron como un mes. Yo pensaría que para una película así, mes y medio, 2 meses sería lo adecuado, ¿no? Pero bueno, nunca tenemos tanto tiempo. En 2 semanas sería lo mínimo que yo pediría para poder hacer las adaptaciones, ¿no? ¿De todas las canciones? De todas las canciones. ¿Cuántas canciones tienen canto me originales? parece que son 7, 8. ¿Y cómo funciona eso? Por ejemplo, Dios mío, o sea, tú estás detrás de la icónica canción de No se habla de Bruno. Exacto. ¿Cómo Sí, fue, sí. por ejemplo, esa canción? Te entregan esa canción. Oye, no puedo creer que sentiste. Ahorita te pregunto qué Qué lindo. sentiste cuando eso fue completamente viral. Hablaba Isabel Garcés y yo nos juntamos para ella esa puesta de shock, entonces hablamos un poco del proceso buena y las apuesta, dos buena estábamos apuesta. como... Saludos a la querida. Ay, como cómo Dios, no. cómo fue. Entonces, hablemos, por ejemplo, con esta canción, cómo es ese proceso de adaptación de la letra de un lenguaje a otro. Ok. Y precisamente en palabras y culturalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita nos pasó que yo pedí un esfero y Luis Gerardo me dijo un esfero bolígrafo. Y yo Exacto. sí, lo que pasa es que acá le decimos así, son palabras que uno diría que bobada, pero en una canción o en una Claro, adaptación claro, es sí. como... Además esfero, déjame decirte, creo que no lo habían escuchado. Bolígrafo lo usamos, pero lo usamos poco, ¿eh? Yo dije bolígrafo porque sé que es una palabra neutral. O sea, ¿tú cómo te refieres a esto? Yo diría pluma. Imagínate, aquí pluma es la que tiene, la que es con tinta. ¿Sabes? La pluma. Como la pluma antigua. fuente, claro. Sí, la antigua. claro, para exacto, nosotros sí. sería como Claro, eso. claro. Entonces, ¿cómo es todo ese proceso? Mira, en el doblaje musical en nuestro territorio, ¿sí? Hablando de entonces la región Latinoamérica, tenemos la necesidad, la consigna, ¿no? De que todo lo que se haga, se adapte, pueda ser entendido por toda nuestra región, ¿no? Que es lo que llamamos neutralización un poco, ¿no? Siempre se habla mucho en el doblaje del español neutro. ¿A qué se refiere eso? No solamente a la manera de pronunciar las cosas, a la articulación de las palabras y tal, sino también a la selección de las palabras, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de terminología que solemos no usar y sí otra para favorecer la neutralidad, para favorecer que en todos los territorios donde amablemente nos escuchan, ¿no? Que reciben todo lo que hacemos con tanto cariño, que todo eso se entienda. Hay series y demás que de repente requieren una regionalización. Hablemos de Encanto, ¿no? Que Encanto pasa tenía lo mismo con Coco, por ejemplo. Claro. En Coco había mucho mexicanismo, ¿no? Uh-huh. Pero en Encanto teníamos un reto diferente al de Coco, porque yo no adapté Coco, nada más aclarando. Pero participé en Coco como cantante. Pero lo que sí sé es que Coco tenía una característica, que es que toda la música era muy mexicana y que era muy fácil, y digamos, el halo que cubría o que barnizaba a Coco era de cultura claramente mexicana, de tradiciones claramente mexicanas. Entonces los mexicanismos venían muy bien, eran esperados, ¿no? En Coco tuvimos el reto de que la música tiene raíces colombianas,
pero no es tan colombiana. ¿En Coco o en Encanto? En Encanto, En en Encanto. Encanto, ¿no? La música la hizo este fantástico compositor Lin-Manuel Miranda, ¿no? Quien hizo Hamilton y otras maravillas. Y él tiene una versión un poquito más universal, me da la impresión, ¿no? De abordar las cosas. Entonces, él es, en ese sentido, latino, ¿no? Ok. Entonces puso cosas que sí tienen esencia en ritmos colombianos, pero no me suena la música colombiana, y menos las cosas que suenan muy rápidas, muy rapeadas. El colombiano no habla así, ¿no? Entonces fue todo un reto poner en español, ¿no? Todos esos tipos de piezas. Ahora, nosotros tuvimos asesoría, ¿no? Tuvimos algunos asesores, la querida Andrea, si nos está viendo, te mandamos un saludo, que nos decían, eso sí suena colombiano, esto no Esto suena tan, no suena, tan colombiano, sí, sí, sí. pero teníamos aún así que con los colombianismos poder llegar a toda la región. Claro. Entonces es así Varios como pasa en retos. México. Claro, tú no puedes detectar que es mexicano o que está haciéndose en México, pero tiene que llegar a todos lados. Igual acá, tenía que ser que la música o que la letra sonara lo más colombiana posible, pero llegando aún así a poder abarcar a toda la región. ¿Y cómo es ese proceso? Entonces, ahora con todas estas cosas no se habla de Bruno. Tú ves la canción, Ok. ves la letra y cómo funciona para... Te voy- Porque uno a veces molestando se pone a traducir canciones. Yo con mis amigos las traduzco en inglés y molestando canto canciones súper colombianas en inglés, pero Claro. pues a ver, sí, Claro, claro, molestando, claro, nosotros claro, decimos claro. mamando gallo. Pero ya cuando es la responsabilidad de cuánta gente va a ver en canto, además la gente que se ve representada en la película, ¿no? Los Claro, colombianos que vemos claro, la película. claro, claro. ¿Cómo fue eso? Muy retador, fue una película muy retadora, fantástica. Te voy a hacer otra pequeña jornada por el proceso del adaptador, ¿no? Sí, Al menos el mío. con No se habla de Bruno. Ok, conoce el adaptador, muy bien. Se parece un poco a lo que pasa con todas las canciones, pero uno recibe la letra, uno tiene el video, ¿no? O al menos un esbozo del video, uno siempre está totalmente animado, ¿no? Y hay varias etapas. Una es una traducción, Ujú. ¿no? Otra sería un acercamiento en cuanto al fraseo, en cuanto a las rimas, a la estructura interna de la letra. Todas las canciones tienen pesos en las palabras, acentos musicales que deben ser respetados, ¿no? Cuando uno hace una traducción es normal que no queden ni el número de palabras, o es lo más normal. El español usa más palabras o más sílabas que el inglés. Pero y entonces cuando dices entonaciones y eso que deben ser respetadas, ¿cómo así? Por ejemplo, como la melodía en Justo sí. en mi boda fue, ¿no? Todo estaba listo con un clima. Boda, ¿no? Listo, clima tiene que ver con acentos musicales. Los acentos de las palabras, Ya, en este caso ya, boda. ya. Justo en mi boda fue, todo estaba listo con Ya, un clima, ya, ¿no? ya. Los acentos, en este caso clima, debe caer con el tiempo fuerte. Claro, ¿No? para que Es sea muy coherente. natural, uno lo escucha y dice, bueno, es muy natural, así lo habría dicho yo en español, sí, pero justo llegar a la naturalidad, a decir, ay, qué normal se escucha, es un trabajo muy delicado, Claro. ¿no? Y entonces, uno es eso. Dos, las rimas, ¿no? Ok, aquí tengo una rima, ¿cómo rima? ¿Cuántas rimas coinciden con qué? ¿Qué debe rimar con qué? ¿No? Otro nivel sería, por ejemplo, un nivel muy delicado y muy difícil es poner las labiales. En nuestro territorio, no te asustes, María Camila, pero Yo qué en sé. nuestro territorio lo que hacemos es que tenemos la costumbre de que lo que se escuche en español coincide cuando es necesario con las labiales del video que fue cantado en inglés, Claro. digamos. Como la gesticulación. La gesticulación de los personajes, ¿no? Ay. Entonces, eso se logra desde la adaptación. Uno adapta, y por ejemplo, a lo que me refiero con las labiales es que tenemos nosotros las labiales tres importantísimas, la M, la B, la P, en donde cuando está animado o está en live action, los actores o los dibujos animados cierran la boca para la M, para la B y para la P. Y cuando está muy cerca el cuadro, ¿no? Cuando tenemos Se un nota, shot, claro. se nota cuando está el personaje moviendo la boca de esa manera. Y entonces hay que planear desde la adaptación una palabra que en ese momento tenga el acento, tenga la rima, tenga el sentido musical y tenga el sentido además poético correcto, además de que sea una traducción lo más fiel posible, que dé el sentido, la esencia de la canción, pero además que tenga la P, la M, la B en ese lugar. Y todo esto, 7 canciones en 2 semanas. Exacto.
Exacto. Yo creo que Encanto me habré tomado el mes. Fue un reto importante. Fue un reto importante. Cuando no está a cuadro, se puede tomar algunas licencias. O sea, cuando el personaje está diciendo algo muy rápido en donde ni el ojo alcanza a percibir eso, o cuando definitivamente está cantando en otro lado, no se le ve la gesticulación, uno puede tomarse ciertas licencias. Intentamos que no, porque lo que nos pasa, o lo que nos ha pasado es que de repente esa canción se canta en otra película, en otro momento, ¿no? Y ahora sí tiene a cuadro algo que en su momento no lo tuvo. ¿No? Entonces ya no coordinaría, claro. ¿no? ¿Cuál de estas canciones fue, tú dices, como la más retadora y por qué? Vamos a ver. Al adaptarla, Al ¿no? adaptarla. Estamos en este paso Sí, primero sí, de... exactamente. Me parece que No se habla de Bruno no fue de las difíciles, ¿no? Porque la frase principal, paran, taran, tara, no se habla de Bruno, había muchas coincidencias. Por ejemplo, la palabra Bruno no había que cambiarla, ¿no? Claro, Ya tiene su claro. propia labial y es la parte central. Entonces, cuando la parte central de la canción está bien, lo demás se acomoda a ello, ¿me explico? Me parece que me provocó un reto muy lindo la canción que cantó Sujei. No sé si sabían, pero todos los artistas fueron colombianos. Sí, espero que lo supieran, pero si no, nadie que cantara la película, ni una sola de las voces fue de nacionalidad que no fuera colombiana. Ni una sola. Bueno, así como Isabel Garcés cantó el personaje de Isabela, que me tocó a mí dirigirla, por cierto, fantástica. A mí no me tocó dirigir a Sujei, más que sí en la prueba, Sujei Torres, una cantante también colosal, y ella hizo la canción de Luisa. Y bueno, la canción de Luisa, que es la canción de En lo profundo, sí, ¿no? Tenía el reto de poder decir esto que estaba diciendo con esta carga emocional, ¿no? Pero no podría poner, o sea, ¿cómo traduzco under the surface, ¿no? O sea, por debajo, ¿no? Había que hacer una inmersión ahí. Entonces, esa palabra profundo lo que hizo fue permearse en toda la canción de forma tal que tuvo que rimar todo con eso, porque todas las rimas tenían esta característica. Todo Entonces, tenía que rimar con profundo. En este caso sí, ¿no? Entonces, profundo, mundo, difundo, todas esas rimas venían dadas por esta palabra. Entonces, yo tuve que hacer una investigación a ver qué material lingüístico tengo al respecto. ¿Con esto puedo hacer la canción o no? Si no, tenía que cambiar el término. En lo profundo quedaba bien, pero si no tenía con qué rimar el resto de la canción, tocaba cambiarlo, ¿no? Entonces, tuve que hacer toda investigar muy bien qué puedo hacer, con qué puedo rimar cada una de las frases. Tengo entonces las rimas. A veces entonces lo que hay que hacer es comenzar de atrás para adelante, pongo los finales, las partes difíciles, ya está todo lo difícil, entonces construyo hacia atrás, ¿no? Tengo que ver qué hacer para llegar a esta palabra bien, ¿no? Y para que esas canciones, ya cuando las tienes, sean aprobadas, las grabas en tu voz para enviarlas para que se apruebe en general. Normalmente no. Hay algunos proyectos que lo requieren, pero lo que hago normalmente es que me junto y me asesoro con mi ejecutivo de Disney, ¿no? Con la mirada de Berenice Esquivel, y ella, pues que entiende perfecto el lenguaje de Disney, tantísimos años en la empresa, además que cantante y demás, y gran artista, ella me va asesorando, ¿no? Nos asesora a los adaptadores. Y ella dice, mira, aquí, a ver, pensemos esto, no me suena, sí, hay todo un proceso de ir y venir. Normalmente es rápido porque yo ya sé mi cliente lo que está queriendo, y ya intento darle lo que ella quiere. Incluso normalmente tengo varias opciones. Mira, tengo esta o esta. Yo sé que a ti te gusta esta, aunque yo estoy inclinado, ¿no? A que sea esta otra, ¿no? Considéralo. Sí, así es. Habíamos hablado también de que hay palabras que sí o sí no pueden usar, como que hay una lista de palabras que no... tenemos una lista de... ¿Y por qué? ¿Y en qué consisten esas palabras? Consiste en intentar tener el lenguaje lo más neutro posible. ¿Qué palabras no, por ejemplo? Déjame pensar. La palabra pastel, por ejemplo. Ok. ¿No? En muchas partes de Latinoamérica se le llama torta. Que entonces, es a este bocado, ¿no? Para los cumpleaños, ¿no? Ajá. Le llaman torta de cumpleaños. Nosotros le llamamos pastel. Para nosotros en México la torta es una especie de sándwich con
como el como el del Chavo del Ocho, Ajá, ¿no? ajá. Esa es nuestra torta. Entonces no usamos pastel. Y entonces usan la palabra torta. Usamos, no, postre, cambiamos Ya, el porque término, tiene ¿no? que ser entendido. Para que sea entendido, ¿no? Sí. Cuando ahorita estábamos hablando, ya están las canciones y tú dijiste que hay personas a las que tienes que dirigir y a las que no. Sí, Al momento de cantar, al momento sí, sí, de cantar, digamos que ya que está la adaptación, entonces llegan las grabaciones y entonces nada, se cita a los cantantes. En este caso fue vía remota porque se hicieron casi todas las grabaciones se hicieron en Fox Telecolombia, ¿no? Nosotros estábamos en México y dirigíamos desde allá, pero en una grabación normal llega el cantante o los cantantes al estudio, ¿no? En ese momento se les da su letra, en ese momento escuchan al personaje cantar, si el casting es un casting adecuado, que se pudo ver en las pruebas, entonces todo lo que tiene que ver con el registro del cantante debe estar muy, muy similar o de una manera muy natural, cercana al personaje, ¿no? Si el casting fue un casting correcto. Y entonces, en ese momento nos ponemos a grabar. Yo dirigí en Encanto a algunos de los solistas, ¿no? Y hubo otra directora fantástica que dirigió a otros solistas. ¿Cuáles dirigiste tú? ¿A Isabel? Yo dirigí a Isabel, yo dirigí a... Déjame acordarme. Dirigí los coros, dirigí a algunos de los personajes como Agustín, como los tíos, ¿no? Dirigí a los hermanos, a uno de los hermanos también. Ella dirigió a Olga, ¿no? A la querida Olga. También dirigió a ¿Quién dirigió algo? Gaby Cárdenas lo dirigió. Entonces, ya cuando están las adaptaciones y y ya hiciste como este trabajo de grabación, que digamos, o sea, ponle que yo soy Isabel, llego, escucho por primera vez la canción y ese mismo día tengo que grabarla. Claro. 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 ¿O cómo es? Sí, ese es justo el shock, ¿no? Eso es justo, ¿no? Para los cantantes, porque entonces es como dirían aquí, ¿cómo así? ¿No? Pero no, espera, o sea, tú les entregas la letra, pero ellos no han escuchado la canción porque tú no la grabaste. Ahí te va, María Camila, fíjate bien. Es justo así. El cantante llega, Ajá. escucha por primera vez la canción completa. En inglés. En inglés. Ajá. Tiene una letra en español. Y ese día, 3 horas después, está en lo profundo grabado. Ese día, 3 horas después, está la canción de Frozen grabada. Ese día, 3 horas después, está la canción de Isabel grabada. Ya. Es un reto. Es un reto. Sí. Por eso es que la especialidad del doblaje no es una cosa menor en ese sentido, ¿no? Son cantantes de sesión. Cantantes especializados en escuchar una melodía, en ponerla inmediatamente y en que el director les haga 1 o 2 correcciones y seguir adelante, ¿no? En poder repetir una frase las veces necesarias hasta que quede o en darla de una sola vez y ya está, ¿no? Es una cosa muy, muy especializada y tiene ese reto también para el director, directora, ¿no? Tenemos que en una tarde, en una sentada, pues, tener una canción icónica, ¿no? Claro que se va a repetir, que va a ser también en parte la identidad de la película, claro, porque pensamos en Encanto y pensamos en sus canciones, claro, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los retos más grandes ya para también ir recogiendo todo esto que hemos hablado en tu trabajo, en el doblaje a español latino de la música? ¿Cuáles son esos retos más grandes en esos procesos? Yo diría que para hablarte de los retos, a lo mejor tendría que irme tantito atrás y hablar de la preparación. Hay que estar bien preparado. Hay que llegar bien preparado a todos lados. Queridos míos, queridas mías, a todos lados. O sea, si uno es director musical, uno debe ser ya hoy en día, antes no era tan así, ¿no? Por cómo la industria ha ido desarrollándose y se entiende perfecto. Pero hay que ser músico. Parecería una cosa lógica, pero no siempre ha sido así. Hay que poder entender al cantante, hay que saber de dirección vocal, cómo corregir qué cosa en el sistema del aparato fonador debe accionarse y qué no, y cómo explicarlo, cómo llevar al cantante al siguiente nivel.
hay que tener una apertura y una sensibilidad a cómo viene el cantante y qué necesita. El cantante es lo más importante en ese momento, ¿no? Que él esté bien, que esté cómodo, cómoda, que pueda dar lo mejor de sí y que salga además cantando algo que no pensó que iba a cantar, aprendiendo algo que no pensó que iba a aprender y llevándose en su corazón a un personaje que no pensó que lo iba a hacer. ¿Me explico? O sea, debe salir siendo un mejor cantante de la sesión. Para eso se requiere mucha sensibilidad, para eso se requiere mucha preparación. Hay veces que los proyectos llegan y es difícil estar totalmente embebido en el proyecto al 100%. Por eso es que la preparación es tan importante. Uno debe poder resolver en el momento muchas cosas que tienen que ver con musicalidad, con sensibilidad, con entendimiento de los personajes, con entendimiento del lenguaje. Esa es una cosa. Y otra, muy importante, que para mí fue un reto, porque yo ya venía de un mundo musical incluso, o sea, mucho más complejo, ¿no? Ujú. Mucho más complejo, claro. La parte del lenguaje de la industria y del lenguaje corporativo. Cómo se relaciona uno con los estudios, cómo se relaciona uno con los ingenieros, cómo se relaciona uno con los cantantes, con el ejecutivo de cuenta, con el cliente, ¿no? Eso es algo que no se aprende estando fuera. Y eso es algo muy delicado y me parece que fue de mis retos más importantes. En la dirección de orquesta uno llega, el director de orquesta es amo y señor. Está acostumbrado a llegar, decir amo y señor en el sentido de que es Sí, como la última palabra. responsabilidad cae en uno, a eso me refiero, ¿no? Porque también ya hace mucho que no está en boga esto del director autoritario tipo Toscanini, no pasa así ya. Pero sí cae en uno, recae en uno la responsabilidad. Y entonces, como uno es el responsable, uno está acostumbrado a decir cómo son las cosas, ¿no? A guiar todo el tiempo, todo el proceso. Y para mí fue muy retador que no, en el doblaje no pasa así ni cerca, ¿no? Está el ingeniero, está el director del estudio que tienen un voto porque es el nombre del estudio el que se da, ¿no? O sea, un director hizo esto, pero del estudio tal hizo esta película. Y si la hizo bien, le darán más proyectos, y si no la hizo bien, no le mandan al estudio, ¿no? Normal. Claro. Y entonces hay toda una cadena de responsabilidades que deben estar muy unidas. Y este lenguaje corporativo es muy delicado. Yo digo que es como un dominó muchas veces, ¿no? Como si alguien hace algo mal, es un trabajo que está muy en cadena, ¿no? Como... Muy encadenado. Lo que sí debo decir es que este encadenamiento tiene ciertas protecciones. Por ejemplo, yo le entrego a Berenice Esquivel mis letras para que ella haga la aprobación pertinente. O sea, se las muestro, ahí sí se las canto, ¿no? Le digo, esto va así, esta es la idea, ¿no? Y entonces hay un filtro que yo tengo de protección en donde no está la letra ya grabada sin que alguien la haya revisado, cuando es una letra importante, ¿no? Ya hay un filtro previo. Si yo no soy el mismo director de mis adaptaciones, por ejemplo, en Encanto, la mitad de los solistas o más de la mitad de los solistas los grabó Gaby. Bueno, ella tiene de repente algo que decir, ¿no? Casi no pasa, pero de repente es, ay, esto aquí no lo siento cómodo, ¿no? Como Claro, directora, ¿no? claro. Que es algo que uno como adaptador se le puede ir, o sencillamente que se puede tomar una decisión mejor a la hora de la grabación, ¿no? Claro. Yo cuando grabo cosas que no adapté yo, todo el tiempo tengo que tomar decisiones de, ay, esto puede quedar mejor así. Ujú. Y es potestad del director o de la directora hacer el ajuste, Claro. ¿no? El cantante lo está cantando y puede decir, ay, maestro, maestra, no estoy cómodo, a ver, ¿cómo es este fraseo? ¿No? El ingeniero está grabando y puede decir, aquí algo pasó. Hay candados, ¿no? Que no le permiten a uno meter las cuatro patas, ¿no? Al fango si uno de repente lo hace, ¿no? Entonces, eso, digamos, da cierta protección y hace que al final la película, la serie, llegue muy cuidada. Aparte hay, por supuesto, también forma parte de ese proceso en otros proyectos, un sistema de control de calidad, ¿no? Cuando la serie se entrega, cada episodio se manda a control de calidad, el controlador de calidad, en este caso, controlador de calidad musical exclusivamente, yo reviso las canciones que no grabé yo, de otros proyectos, y digo aquí esto en la mezcla, esto en la adaptación, esto en no se entiende esta palabra, esto súbanle aquí, bájenle aquí, este paneo está de esta manera, esta otra, aquí hay una reflexión se escucha el atril como refleja, ¿no? Esta voz, el proceso está muy exagerado, una serie de nos para llegar a un sí general. Claro, proceso, yo te decía, como creo que no somos conscientes las personas que no sabemos del mundo, Sí.
del doblaje musical, todo lo que hay detrás de películas como Encanto, de películas como Aladdin, o sea, que es como todo lo que vemos en 1 hora y 40 minutos. Todo lo que tomó, claro. Yo cuando empecé, dije, ¿en serio graban frase por frase? Digo, ¿cómo? O sea, ¿me están diciendo que graban toda la película otra vez, palabra por palabra? ¿Me están diciendo eso en serio? No, yo no lo podía creer. Hay que tener paciencia, hay que tener Mucha paciencia. Y además la labor del director, la directora de diálogos también es fantástica, una cosa, es otro mundo, otro mundo. Tengo ya mis últimas dos preguntas. Sí, dígamelo. La primera es, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo es la industria del doblaje y del doblaje musical en Latinoamérica? ¿Cómo funciona? ¿Es abierto? Yo usaré ¿sabes? La palabra rosca, como, tiene muchas influencias para yo poder entrar porque conozco a este o a este o a este. Tiene brechas de género, eso también me parece importante. ¿Cómo lo ves tú, que ya estás dentro de ese mundo? Perfecto. No tiene brechas de género, de ninguna manera. En ese sentido es bastante abierto, como un mundo artístico plural, de lo más bello y normal, sin problema. Es una cosa. En cuanto a la rosca, que dirían en Colombia, en México sería en cuanto el compadrazgo. ¿No? El compadrazgo, las complicidades de sí. Tú entras porque eres mi conocido, porque eso lo hay en todos lados. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, que entré sin conocer a nadie, ¿no? Y que entonces me fui haciendo de los artistas con los que prefería yo grabar o tener cerca, normalmente está unido a un asunto de eficiencia. O sea, yo no llamo a alguien a mi producción que yo sepa que no lo puede hacer, solamente porque lo conozca, de ninguna manera, ¿no? O porque lo medio puede hacer. Yo llamo al que considero el mejor, a los mejores. Y sucede que, bueno, sí, yo tengo mis conocidos con los que ya me entiendo más, sí, claro. Y entonces la gente con la que me gusta trabajar, con la que he trabajado, con la que comencé a trabajar y con la que fluyo muy bien. Yo tengo, ¿sabes qué? De las 3 horas que tengo ahora, nada más voy a tener 1 hora y media. No, me llamo a tal, sí, cantante, porque sé que él en 1 hora y media me lo tiene. Y me lo tiene perfecto. Los tiempos. A veces yo me doy mucho esa tarea, porque es algo que hicieron conmigo. Yo me doy mucho esa tarea de quiero probar voces nuevas, ¿no? Entonces escucho demos, mándenme demos, escucho demos y cuando necesito, ok, esta voz me puede venir bien, la pruebo en un coro, ¿no? En un proyecto de mediano perfil o de menor perfil, para estar protegido, le pongo un poquito de más tiempo de grabación si lo tengo, para entonces poderlo probar, poderla coachar, ¿no? Y entonces ver cuáles son las posibilidades. Normalmente son muy nuevas voces, no habrán tenido mucha experiencia en el doblaje, ¿no? Entonces intento darme esa labor. A veces los proyectos no lo permiten, los proyectos de este calibre no permiten gente nueva que no tenga un gran nivel. Entonces, nada. Como todo en la vida, más o menos. Como todo, pero en mi experiencia siempre aunado a un asunto de talento, ¿no? Nadie quiere llevar a su producción a alguien que medio lo hace solamente porque sea su amigo. No, eso no lo he y visto. La responsabilidad, ¿no? Estamos hablando de una responsabilidad. No te voy a poner porque medio lo haces en esta película, es complejo, ¿no? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias por esas eran mis últimas 2 preguntas, pero muchas gracias por venir, por contarme todo lo que hay detrás de cosas, pucha, que se vuelven muy... Hablábamos, no se habla de Bruno, fue una canción viral muchísimo tiempo. Sí. Es una canción que está pegada a la película y qué honor poder conocer a quien escribió esa letra y estuvo detrás de eso. Qué honor para mí que me llames María Camila, que me traigas aquí a Shock, a este medio tan fantástico con tanta relevancia, que me traigas a los estudios a conocerlos, a conocerte. Estoy muy contento y honrado. Muchas gracias. Ya saben, todo el trabajo que hay detrás y las personas tan maravillosas que hay detrás de proyectos como Encanto, que nos fascinan. Nuevamente, mil gracias y bueno, nos veremos pronto. Tenemos que volver a hacer otra cosa por ahí. Hacer más cosas, por favor. Gracias.